Hola, buenos días. Soy la doctora Marcela Villafañe y vamos a continuar con el desarrollo de síntomas que están relacionados con el aparato digestivo. En el día de la fecha tenemos que tratar dos temas, diarrea y constipación, que son síntomas muy frecuentes pero que tienen un valor diagnóstico distinto. Ambos obedecen a un trastorno del tránsito intestinal, en más o en menos, respectivamente, con la consiguiente repercusión en la defecación. Teniendo en cuenta la edad del paciente, en el caso de un lactante, las materias fecales son pastosas o semiformadas y el niño depone prácticamente después de cada vez que se alimenta. En el adulto lo hace una o dos veces al día, generalmente cuando despierta o bien antes o después de cada comida. La materia fecal es formada, es blanda y es muy importante que produce al mismo una sensación de alivio y satisfacción. En el caso de una persona mayor, en el anciano, ya defeca día por medio o cada 2 días y las materias fecales se caracterizan por ser como la del adulto, o sea, formadas o bien un poco más secas, redondeadas y pequeñas a modo de cíbalos de color oscuro y muchas veces hasta negruzco. El tránsito intestinal depende de las diferencias de presiones que resultan de la relación entre el ritmo y la fuerza de la motilidad gastrointestinal, que progresivamente va disminuyendo o es decreciente. Es mucho mayor en el estómago y en el duodeno, es nula en el colon ascendente y muy espaciada y en forma global en el colon descendente, en el recto y en el sigmoides. Definimos entonces la diarrea como la evacuación demasiado rápida de deposiciones demasiado líquidas. Se van a caracterizar estas deposiciones porque la consistencia está disminuida o porque el contenido de agua está aumentado, tienen una frecuencia mayor a lo habitual o lo normal de acuerdo al hábito personal del paciente y a la edad, y está alterada la calidad y la cantidad. Se supone que hay una excreción de más de 300 mililitros de agua en ellas y se van a manifestar cuando las pérdidas de agua exceden la capacidad de absorción de la mucosa intestinal. La evacuación demasiado rápida de deposiciones líquidas. Cuando el motivo de consulta es diarrea, para realizar el estudio semiológico tendré en cuenta si el comienzo es agudo, podría pensar en una intoxicación alimentaria. Si es un inicio agudo prolongado, que se considera entre los 6 y los 30 días, y una forma insidiosa o crónica cuando el cuadro de diarrea dura más de 30 días. Respecto de las circunstancias de aparición, si es que los cuadros aparecieron en alguna circunstancia en particular, como por ejemplo, luego de haber ingerido alguna comida en un restaurante o en un viaje, si es que existen otras personas que compartieron iguales circunstancias que puedan estar afectadas, y nunca dejar de tener en cuenta que hay situaciones de estrés, como por ejemplo una situación emocional o una situación de preexamen, donde esto puede causar un inicio o una exacerbación de este cuadro de diarrea. En ese caso hablaríamos de una diarrea aguda emocional o también se puede pensar en una diarrea crónica funcional. Respecto de las características de las heces, hay que tener en cuenta la consistencia, que puede ser variable y que depende de la cantidad de agua. Puede ser blanda, puede ser pastosa o puede ser líquida. El color también va a ser variable, y respecto del volumen emitido, pueden ser heces muy voluminosas, lo que me hace sospechar en una diarrea alta,
en cuanto a la localización respecto del ángulo de Thwaites o crónicas respecto de la evolución, a diferencia de posiciones de menor volumen que me hacen pensar en una diarrea de origen bajo. Con respecto al aspecto, a veces estas heces pueden tener un aspecto grasoso, ¿verdad? Que se va a acompañar de un olor fétido, eso se denomina esteatorrea. A veces puede presentar una gran cantidad de mucosidad, de sangre o de pus, que serían heces disentéricas, que me hace pensar en un proceso infeccioso a nivel intestinal. Hay que tener en cuenta también el olor, que eso lo habíamos mencionado cuando hablábamos de heces esteatorreicas, que se denominan así por su gran cantidad de grasa en síndromes malabsortivos y que generan un proceso de fermentación bastante importante que hace que las heces tengan un olor nauseabundo. Tendremos en cuenta también el número de evacuaciones. La frecuencia es variable y depende de la causa que ocasiona la diarrea. Uno puede sospechar un origen bacteriano tóxico cuando la frecuencia de deposición es muy alta, o sea, deposiciones muy frecuentes, y tienen una menor frecuencia en aquellas patologías que son de carácter malabsortivo. Hay que tener en cuenta también cómo se comporta la diarrea en relación al día-noche. En el caso de diarreas funcionales, generalmente son de predominio diurno, y las que son de carácter orgánico, generalmente se pueden presentar en cualquier momento, aún durante la noche. Respecto del tiempo de evolución, existen diferentes formas. Puede tratarse de una forma aguda, que a su vez se puede presentar en forma continua o ser intermitente, pero siempre va a durar menos de un mes. Y la diarrea crónica, que también puede ser continua o puede ser intermitente, con duraciones que van, en el caso de la diarrea crónica continua, de un mes, o siendo intermitente más de 3 meses.